tardes a todos. Es para mí un placer de nuevo el estar aquí con una nueva edición de la jornada de Ciencia con Tapas que organiza el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández de Elche. En primer lugar, permítanme que me presente. Soy el profesor Antonio Ferrer, director del Instituto de Biología Molecular y Celular. Como decía, es un enorme placer el continuar con estas jornadas que iniciamos hace 5 años y en las que pretendemos, de forma muy informal, el traer la ciencia a la ciudad. Y fundamentalmente traer la ciencia a la ciudad porque en el instituto nos dimos cuenta de que cuando intentábamos traer a la ciudad a la ciencia no había realmente una respuesta adecuada. Posiblemente porque la sociedad siempre ha visto a los científicos como unos seres extraños con bata blanca dentro de unos laboratorios manejando cosas muy raras y hablando también en un lenguaje ininteligible. Por lo tanto, lo que pretendemos con esto es fundamentalmente el presentarnos a la sociedad, los científicos, y el debatir con ella de tal manera que, por una parte, divulgamos los avances científicos y, por otra parte, educamos en conceptos científicos de tal manera que aparezca un comportamiento crítico por parte de la sociedad. Esto es fundamental si tenemos en cuenta ahora la cantidad de pseudociencia que existe en las redes sociales. Parece mentira que cada uno puede publicar lo que quiera en esas redes sociales y es como un acto de verdad que no lo tenemos que creer. Y lo cierto es que cada vez existe más pseudociencia publicada y menos ciencia realmente en estos foros. Por tanto, es fundamental que desde la parte científica intentemos un poco transmitir cuáles son realmente esos conceptos a la sociedad. Hemos debatido muchos temas aquí y hoy nos trae uno que yo creo que también es un tema sensible para la sociedad y es el tema del dolor crónico. Y no es un tema tan fútil como parece aparentemente, porque he de decirles que posiblemente alrededor del 20% de la sociedad sufre en algún momento algún tipo de dolor. Y de esos un enorme porcentaje sufre dolor crónico. Y dolor crónico es dolor que sufren todos los días y durante muchas horas. Y muchos de estos tipos y mucho de este dolor, que veremos hay distintos tipos y por tanto necesitan distintas actuaciones o distintos tratamientos farmacéuticos o farmacológicos, hay algunos de ellos que son incluso bastante intratables o resistentes a los mecanismos o a los fármacos, medicamentos que hoy en día tenemos. Sin duda es un tema que es uno de los más sensibles y de los que posiblemente también sean más invalidantes de la población. ¿Quién no ha dejado de ir a trabajar porque ha tenido dolor? ¿Quién no se ha descentrado de algo porque ha tenido dolor? El dolor es obviamente algo que deseamos y queremos combatir. Y tenemos un buen arsenal farmacológico para hacerlo. Y tenemos estupendos productos que pueden eliminar el dolor. Pero en realidad, a la hora de tratar el dolor crónico y a la hora de tratar el dolor, no está tanto en eliminar todo tipo de dolor, porque nos encontramos con la paradoja de que la vida sin dolor no existe. El dolor, a su vez, siendo algo malo, a su vez es algo indispensable para la vida, porque simplemente es una señal de alerta de nuestro organismo para protegernos frente a cualquier daño o posible daño que se avecine. Todos hemos experimentado cuando acercamos la mano a una fuente calórica, es decir, a una lumbre, que en el momento en que sube la temperatura por encima de un cierto umbral, inmediatamente apartamos la mano para no quemarnos. Todos hemos, obviamente, experimentado ese tipo. Todos hemos experimentado el dolor que sufrimos cuando nos cortamos y se nos sensibiliza la zona del corte y ligeramente la tocamos. También es un dolor que está ahí. Son dolores que no son malos en sí, son simplemente alertas que tenemos de nuestro organismo para protegernos. Hay, obviamente, personas que no sufren dolor, hay personas que sufren enfermedades que llamamos poco frecuentes o raras, que las insensibilizan al dolor completamente. ¿Y saben cuál es
realmente la desgracia de estas personas? Que su expectativa de vida no alcanza los 20 años. ¿Y por qué? Porque obviamente se cortan y no se dan cuenta porque no sufren dolor, se queman y no se dan cuenta porque no sufren dolor, se rascan hasta hacerse heridas y úlceras y no se dan cuenta porque no sufren dolor. Es decir, que el dolor es bueno y es malo al mismo tiempo. Y cuando decimos, obviamente, lo que es malo es cuando ese dolor se cronifica, se amplifica y tiene un impacto negativo sobre la vida de las personas. Y cuando tenemos que, los que trabajamos dentro del campo del desarrollo de medicamentos para combatir el dolor, tenemos que tener muy claramente en mente que el reto fundamental para el desarrollo de analgésicos que sean potentes, que sean eficaces, no es tanto eliminar completamente el dolor, sino eliminar el dolor patológico, el malo, preservando el dolor que es bueno. Poniéndoles un ejemplo, si me corto la mano izquierda y se me inflama la mano izquierda, yo quiero tomar una pastilla que me afecte la sensibilidad y el dolor en la mano izquierda, pero que no me toque la mano derecha, sino que la mano derecha, que está funcionando correctamente, me la deje totalmente sensible por si necesito en algún momento actuar para prevenir un dolor. Entonces, la diferencia entre la mano, tenemos que entender desde un punto de vista científico cuáles son las diferencias entre la mano izquierda, que tiene dolor por la herida que se ha cronificado, y la mano derecha, que no lo sufre. Porque de esa manera podemos controlar el dolor de la mano izquierda sin afectar la sensibilidad de la mano derecha. Ese es el reto, porque compuestos que eliminan el dolor, ya les digo que tenemos. Seguramente mis contertulios aquí seguramente estarán de acuerdo conmigo entre que los anestésicos son excelentes analgésicos. Uno se pone anestésico y ya está completamente el dolor curado durante el tiempo. Pero el anestésico también anula cualquier tipo de sensibilidad y por lo tanto nos expone, al igual que esas personas que sufren de esa enfermedad rara de insensibilidad al dolor, nos exponen a los peligros y a los daños tisulares que ponen en riesgo nuestra vida y por tanto nuestros tejidos. Por tanto, desde un punto de vista de investigación y de los avances, hemos de reconocer que los avances en el diseño de nuevos medicamentos para controlar el dolor no ha sido tan rápido y tan eficaz como todos hubiéramos deseado, y no ha sido tan potente teniendo en cuenta la enorme inversión de dinero que se ha hecho por parte de las farmacéuticas. Y hay dos motivos fundamentales desde mi punto de vista. Uno, el que aún desconocemos mucho acerca de la patogenia, es decir, de cómo se produce el dolor. Y desconocemos mucho fundamentalmente porque, aunque nosotros hablemos de dolor crónico, el dolor crónico son a su vez un conjunto diferente de síndromes o de patologías. No es lo mismo la migraña o el dolor migrañoso que un dolor producido por una neuropatía herpética, por el herpes mismo. Y no es lo mismo el dolor que se produce postquirúrgicamente, que se cronifica, que el dolor que sufre, por ejemplo, el enfermo al que le inyectan quimioterapia o sufre ese tipo de dolor, que muchas veces también se consideran señales nociceptivas o señales dolorosas, aquellas que son típicas de los hormigueos y de la hipersensibilidad en las extremidades, no solamente aquello que nos hace realmente daño. Por lo tanto, existe una diversidad tremenda de tipos de dolor y cada uno tiene unos mecanismos distintos, y lo que no podemos pretender es tratarlos todos exactamente con los mismos productos, porque si tienen causas distintas necesitarán remedios diferentes. Lo que no pueden es aplicar el mismo remedio para todas las causas distintas que tienen, y eso complica enormemente porque siempre lo hemos tratado como algo homogéneo, dolor, pero en realidad no es homogéneo, sino que es heterogéneo y diverso, y eso complica, como digo, tremendamente. El segundo problema que nos hemos encontrado a la hora de poder desarrollar los medicamentos, y si lo digo porque llevamos 20 años en el laboratorio en la universidad intentando desarrollarlos, es que hay una enorme falta de traslación entre los resultados que
obtenemos en el laboratorio, en los centros de investigación, y los resultados que se obtienen posteriormente en la química. Los científicos, cuando hacemos el descubrimiento de una molécula que es potencialmente un buen analgésico, nos ponemos muy contentos, nos vamos a celebrarlo, y posteriormente, 5 años después, cuando esta molécula llega a los clínicos y la prueban en humanos, resulta que no tiene ningún tipo de actividad. A esa falta de traslación, a esa falta de conexión entre lo que hacemos en el laboratorio in vitro, en nuestros laboratorios, y los resultados en humanos, es lo que falta. Esa falta de conexión, de traslación, es lo que también ha impedido que exista un desarrollo mucho más eficaz de los productos a nivel y del desarrollo de estos analgésicos para el tratamiento de las enfermedades. Y todavía no hemos sabido y no hemos podido solucionar ese problema de la falta de traslación. Y uno de los grandes problemas en esa falta de traslación es que siempre hemos tenido que trabajar con las neuronas sensoriales, las que transmiten las señales dolorosas, obtenidas de animales de experimentación. Nunca hemos podido trabajar con neuronas sensoriales obtenidas de humanos. Por las características de estas neuronas ha sido realmente imposible. En los últimos 5 años, afortunadamente, ya empezamos a poder trabajar con neuronas sensoriales humanas, con lo cual podemos anticipar, creo que en los próximos 15 años empezarán a aparecer los primeros productos donde hayamos salvado esa falta de traslación. El segundo problema, les decía, que es la heterogeneidad, también la estamos ya intentando de alguna forma controlar, siendo mucho más específicos a la hora de los estudios que están realizando. Todos estos avances a nivel molecular que hemos realizado en los últimos 20 años y que nos han llevado a este punto, en estos momentos, aun cuando no hemos aportado los productos que esperábamos aportar y el rendimiento ha sido realmente bajo comparado con la inversión debido a los problemas que he comentado, creo que sí que hemos llegado a un punto en que en los próximos 10 años sí va a poderse aparecer nuevos productos con mucha mayor selectividad, con mucha mayor eficacia y sobre todo con realmente un impacto en las personas que sufren ese dolor crónico, en el cual vamos a poder eliminar o al menos reducir parte de esas sensaciones dolorosas para aumentar su calidad de vida. Aunque yo haya sido, no me interpreten negativamente el sentido de que no tenemos nada, porque ahora verán que hay muchas cosas para tratar el dolor. La doctora Clara Faura, farmacóloga, nos va a extender acerca de los tratamientos farmacológicos existentes actualmente para el tratamiento del dolor, y el doctor Luis Gómez nos va también a ilustrar en cuáles son los tratamientos en la clínica los que realizan en el Hospital General de Alicante para tratar y aumentar la calidad de vida de los pacientes. Y yo sin más dejo la palabra a Clara para que nos ilustre con los tratamientos farmacológicos de tratamiento farmacológico. Como ha dicho el doctor Ferrer Montiel, yo soy Clara Faura, soy profesora de farmacología de la Universidad Miguel Hernández y bueno, quiero empezar haciendo una definición de dolor definida, haga la redundancia, por la Sociedad Internacional de Dolor como una sensación desagradable y una experiencia emocional asociada a una lesión tisular real o potencial, o bien descrita en términos de dicha lesión. Esta definición es importante porque nos diferencia dos aspectos relevantes del dolor. Por un lado, el dolor el dolor como síntoma, como tal síntoma, pues nos orienta a un diagnóstico, un tratamiento, pero también es importante como tal síntoma. De ahí el llamado control de síntomas. Y luego el dolor como experiencia emocional.
como experiencia emocional que por tal va a ser de difícil valoración y que va a originar alteraciones emocionales, díganse ansiedad, depresión, etc. Tenemos que diferenciar por la diversidad algunos tipos muy básicos de dolor. Desde luego, fundamentalmente el dolor agudo y el dolor crónico, por el diferente enfoque terapéutico, así como el no subjetivo, el originado por una lesión tisular, una lesión ósea, una lesión visceral, del originado por una lesión nerviosa, que es el llamado dolor neuropático. En cuanto al enfoque terapéutico, en el dolor agudo crónico, la administración de los fármacos debe de ser regular en todos los casos, en función de la duración de la analgesia. Entonces, debe ser regular, pero sin embargo, para el dolor agudo se van a preferir vías de efecto rápido, díganse las vías intramusculares, intravenosas, de manera que en pocos minutos, 15, 20, 30, consigamos ese efecto analgésico, y en el dolor crónico vamos a precisar vías de administración que permitan duraciones de efecto largas, de 12 horas o incluso 24 o incluso, como se ha llegado ahora, a 72 horas. Las dosis suelen ser las estándares en dolor agudo, mientras que en el dolor crónico, por la variabilidad interindividual, vamos a necesitar individualizar la dosis. Fármacos coadyuvantes, díganse ansiolíticos, relajantes, no suelen ser necesarios en el dolor agudo, en algunas ocasiones sí, pero sí que suelen ser necesarios en el dolor crónico. Algunos riesgos del tratamiento crónico con analgésicos, como pueden ser los analgésicos opioides, como puede ser la dependencia, la tolerancia, es muy infrecuente en el dolor agudo, puesto que la duración del tratamiento va a ser una duración corta, estamos hablando de horas o de días, mientras que en el dolor crónico estamos hablando de tratamiento de meses o años, con lo cual ahí los riesgos de la dependencia y la tolerancia es importante. No suele haber componente psicológico en el dolor agudo, sí puede haber un poco de ansiedad, pero generalmente no es relevante. Ahora, el componente emocional y psicológico, como hemos comentado antes, sí que es relevante en el dolor crónico. Ya hace muchos años, los doctores Fernando Ferrero y Jennifer Goulet establecieron una clasificación en cuanto a los tipos de dolor. Como ha comentado el doctor Ferrer, pues tenemos el primer tipo de dolor, que es el dolor normal, el que es una señal de alarma, el que nos permite retirar la mano de un foco térmico, el que nos permite retirar la mano si nos pincha. Entonces, eso es lo que es el dolor normal. En este dolor normal, pues podemos ver, si no ve la pantalla, podemos ver que la lesión que produce, pues va a ser recogida, el estímulo nociceptivo, por los nociceptores, que son los receptores que recogen los estímulos dolorosos. Entonces, esos nociceptores van a transmitir la señal por el sistema nervioso periférico y central, se van a poner en marcha los mecanismos moduladores intentando controlar el dolor, y entonces va a ser cuando vamos a percibir el dolor. Entonces, lo que hacemos es la retirada. El reflejo típico es la retirada. Entonces, ese es el dolor normal, el dolor no patológico y el que nos salva la existencia, por así decirlo. Luego tenemos una segunda fase o un segundo tipo de dolor,
lo que es el llamado dolor inflamatorio. Dolor inflamatorio, ¿qué se produce? Pues una lesión muscular, en un esguince, en una artrosis. Entonces, en ese foco hay un proceso de inflamación. En ese proceso de inflamación se están liberando sustancias, díganse histamina, prostaglandinas, que favorecen pues, la aparición del rubor, el enrojecimiento, el calor, y lo que hacen es estimular persistentemente al nociceptor, de manera que este dolor se amplifica y se perpetúa un poco en el tiempo. Entonces ya no funcionan las vías normales, sino que hay circuitos amplificadores del dolor, y lo que ocurre es que existe un dolor persistente. Y luego, como última fase, pero vamos, esto es un esquema muy básico, como última fase podemos hablar del llamado dolor neuropático. El dolor neuropático está producido por una lesión nerviosa. Una lesión nerviosa que puede ser una neuralgia del trigémino, una neuropatía diabética, una neuralgia posherpética, el dolor del miembro fantasma tras la amputación. Entonces ahí se ha producido una lesión nerviosa. Entonces en esa lesión nerviosa se están produciendo mecanismos conocidos y no conocidos, amplificadores de la señal dolorosa a nivel del sistema nervioso central. Estamos hablando de múltiples sistemas de la neurotransmisión, sistemas GABAérgicos, glutamatérgicos, etc. De manera que incluso sensaciones que no tienen por qué ser dolorosas, sino sensaciones simplemente táctiles, se resultan en un dolor. Entonces, y eso es por la propia lesión, se han producido mecanismos amplificadores a nivel de la neurotransmisión central. Ese es un problema realmente importante en la comunidad. El paciente con dolor crónico, que es a lo que vamos, y como han comentado ya el doctor Ferrer, que es realmente un problema sanitario mundial, porque es elevado el porcentaje de pacientes que experimentan dolor durante bastante tiempo. Hay un estudio publicado de Pain in Europe, creo que es de 2010, que hasta un 25% de pacientes pueden estar experimentando dolor más de 9 años, lo cual son cifras importantes. Pues en este paciente con dolor crónico, como veis, es un problema prevalente. La progresión de la enfermedad va a perpetuar ese dolor. Entonces, ese dolor va a originar, por un lado, una incapacidad funcional y una alteración emocional. Y además, esa incapacidad funcional y esa alteración emocional se van a retroalimentar entre una y la otra, con lo cual al final la situación es realmente invalidable. En el dolor crónico, que como luego veremos hay muchas estrategias terapéuticas, el tratamiento farmacológico es la primera elección y el pilar en el control del dolor. Desde luego, siempre dentro de un enfoque multidisciplinario. Contamos en la actualidad con fármacos que podemos hablar de analgésicos no opioides. Todos conocemos los antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno, naproxeno, paracetamol. Disponemos de los analgésicos opioides clásicos y más nuevos, que luego veremos, fármacos coadyuvantes que pueden tratar síntomas asociados,
y luego los llamados analgésicos no convencionales. Analgésicos no convencionales porque su principal acción farmacológica no es el analgésico. Estamos hablando de los antidepresivos, de los antiepilépticos, pero que pueden ser efectivos y eficaces en algunos tipos de dolor, sobre todo en los tipos de dolor neuropático. Al principio se hablaba de la escalera analgésica, ahora nos hemos modernizado más en los últimos años y ya hablamos del ascensor analgésico de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el tratamiento analgésico lo que quiere decir con el ascensor analgésico es que tiene que ser escalonado. Hay que empezar con el fármaco menos potente que pensemos que puede ser eficaz. Generalmente estamos hablando de los analgésicos no opioides. Estamos hablando de los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, paracetamol, metamizol, que es el Malotin, asociados o no a fármacos coadyuvantes y socorrisos. Si el dolor persiste o incrementa, entonces está recomendado pasar al siguiente piso, en el que se puede añadir un opioide débil, tipo codeína, tipo tramadol, y de nuevo, si el dolor persiste o incrementa, ya está indicado los analgésicos fuertes o analgésicos potentes o mayores, tipo morfina, fentanilo, oxicodona, y ya si eso tampoco funciona, pues entonces ya tenemos que ir a las técnicas especiales que seguramente nos hablará el doctor Gómez. El ascensor sube y baja, porque claro, dependiendo de la respuesta del paciente podemos ir bajando pisos. Entonces, si eso está funcionando y podemos bajar al tercer piso o al segundo, pues por eso se llama ascensor. Luego también en el dolor crónico debemos tener en cuenta que podemos tener dos componentes dentro del dolor crónico. Uno es el dolor persistente, lo que se llama el dolor de base. Y luego lo que se llama el dolor irruptivo. El dolor irruptivo que puede aparecer en algún momento del día por un aumento de actividad, por una movilidad, por cualquier causa. Si nosotros tratáramos a los pacientes con las dosis de analgésico que le evitaran el dolor irruptivo, lo tendríamos sobredosificado. Entonces, ¿cuál es la estrategia que se debe hacer? Pues es poner una medicación de base. Una medicación de base que suele ser una medicación de liberación retardada, con una duración de efecto larga, 12, 24, 72 horas. Y entonces, en los momentos en los que aparece ese dolor irruptivo, pues hacer el tratamiento con una liberación rápida. Los analgésicos no opioides. Dentro del arsenal terapéutico de los que disponemos en la actualidad, pues tenemos los antiinflamatorios no esteroideos, conocidos por todos los hemos tomado ibuprofeno, naproxeno, todos los enos del mundo, con sus consiguientes riesgos. Hace ya casi más de 10 años aparecieron en el mercado unas moléculas con una pequeña diferencia en el mecanismo de acción frente a los antiinflamatorios clásicos, que son lo que se conoce con el nombre de coxinas. Entonces, la diferencia es que estos fármacos solamente actúan sobre una isoenzima específica que se comentaba que era la que se aparecía con la inflamación. Entonces, que no iban a tener los efectos secundarios gastrointestinales ni los otros efectos secundarios de los antiinflamatorios no esteroideos. Desgraciadamente la teoría se cayó,
porque sí que es cierto que no tienen los efectos gastrointestinales, no actúan a nivel gastrointestinal, pero sí que hay isoenzimas de esta familia existentes en el sistema cardiovascular y en el sistema renal. Por lo tanto, los tratamientos a largo plazo con estos fármacos han originado riesgos cardiovasculares y renales importantes. De hecho, en la actualidad se prescribe se limita su prescripción a tratamientos de corta duración. El paracetamol es un fármaco muy usado de sus limitaciones, el metamizol, que es el cloroquín. La problemática es que su eficacia es limitada. Son útiles en dolores de tipo leve, moderado, de intensidad leve, moderada. Luego tenemos los riesgos con tratamientos a largo plazo. Tenemos las hemorragias digestivas, con los antiinflamatorios, los esteroideos clásicos, la insuficiencia renal, alteraciones hepáticas con el paracetamol, o las hematológicas con el metamizol, o las cardiovasculares de los coxos. Con mucho, los analgésicos opioides son los analgésicos más potentes que hoy por hoy existen. Esperemos que dentro de poco se pueda encontrar alguna molécula importante, pero hoy por hoy los analgésicos opioides son los analgésicos más potentes que existen. Entonces, estos analgésicos ejercen su efecto analgésico, su efecto terapéutico buscado, mediante la interacción con receptores opioides que están presentes en el sistema nervioso central y periférico. Entonces, mediante esta interacción con los receptores, se produce el efecto analgésico buscado, pero desgraciadamente aparecen también los efectos secundarios. Entonces, los efectos secundarios, las náuseas, los vómitos, el estreñimiento, que complican un poco el tratamiento a largo plazo, el riesgo de tolerancia, o sea, la necesidad de aumentar las dosis con el uso continuado del fármaco, y luego los riesgos de dependencia y de adicción. Es que lo cierto es que estos analgésicos, estos fármacos, tienen una farmacología común. Tenemos unos analgésicos clásicos, conocidos, algunos de ellos como la morfina, desde tiempo inmemorial, fentanilo, oxicodona, la codeína, el prenorfina y el tramadol, que tienen las ventajas de que son fármacos muy conocidos y pero tienen las desventajas de la problemática del tratamiento crónico. La problemática, por ejemplo, es la progresión de la enfermedad. No todos los pacientes responden bien a los analgésicos opioides, hay una variabilidad en la respuesta de paciente a paciente y según el tipo de dolor. Luego los tipos de tolerancia, dependencia y adicción. Tenemos las ventajas de que estos fármacos que se han utilizado mucho, son conocidos, pues están disponibles en distintas formulaciones. Entonces podemos tener morfina de liberación rápida, morfina de liberación sostenida o mantenida, fentanilo, oxicodona. Y por último, los nuevos analgésicos que yo he podido encontrar que están apareciendo, están autorizados, y algunos de ellos ya comercializados en España, como son el tapentadol, que es un símil al tramadol, es un fármaco de una acción mixta, quiere decir que actúa sobre el sistema opioide y sobre otro sistema de neurotransmisión, de noradrenérgico, con lo cual combina una acción mixta. Está comercializado en métodos de liberación simple y de liberación prolongada. Y hay estudios
que ya han demostrado su eficacia en dolor crónico. Luego, hay combinaciones de fármacos para combatir efectos secundarios. Por ejemplo, la combinación de un antagonista, naloxona, que va a ejercer su efecto a nivel digestivo, porque no se absorbe, y va a evitar el estreñimiento producido por los opioides, en este caso oxicodona. Entonces, estos comprimidos también están comercializados en España, consigue un menor estreñimiento manteniendo la eficacia analgésica de la oxicodona, puesto que la naloxona no se absorbe por vía oral. Están disponibles en comprimidos de liberación prolongada. Luego hay un derivado de naloxona, es decir, un derivado de un antagonista opioide, que es el naloxonol, que se ha comercializado por su acción laxante, para combinarlo con los tratamientos opioides. Y luego, en la literatura, sí que están registrados estos dos fármacos, pero yo no he podido encontrar que estén comercializados en España. Es la combinación de hidrocodona con paracetamol. La hidrocodona es un derivado de codeína. Entonces combina dos mecanismos de acción. El mecanismo de acción analgésico del paracetamol y el mecanismo de acción de la derivado de la codeína, de la hidrocodona. Hay estudios que han demostrado que es tan eficaz como las combinaciones de codeína y paracetamol. Luego, la oximorfona, que tampoco está comercializada en España, por lo menos hasta estado, no está ni autorizada ni comercializada. Y es un metabolito de oxicodona. Es un metabolito de oxicodona que es mucho más liposoluble, con lo cual se absorbe mucho más rápidamente y llega mucho más rápidamente, atraviesa más rápidamente la barrera hematoencefálica y llega al sistema nervioso central, con lo cual tiene un efecto más rápido. Y se ha podido comprobar con una eficacia similar a morfina y a oxicodona. De todas formas, estos son nuevos fármacos. Hay que demostrar realmente su eficacia, porque son pocos los estudios que se han realizado cuando un fármaco se comercializa y son analgésicos opioides, con lo cual no podemos evitar tener en cuenta la problemática, la progresión de la enfermedad, la respuesta a analgésicos, los tiempos de tolerancia, dependencia y adicción. Con lo cual seguimos manteniendo retos y aspectos a resolver, y es la búsqueda, como se ha comentado ya por el doctor Ferrer, de nuevas dianas. Entonces es muy importante buscar nuevas dianas. Sí que es cierto que la búsqueda ha sido laboriosa y todo lo que se ha visto en el laboratorio, yo sé que habéis buscado muchas sustancias que actúen por lo que se llama las sustancias de la sopa inflamatoria. Ninguna ha podido llegar a la clínica. Y luego tenemos problemas en el día a día. Es un problema de la variabilidad de unos individuos a otros, de la respuesta, el dolor neuropático, que eso es una asignatura pendiente. No sabemos cuáles son los mecanismos que subyacen ahí. Hay multitud de mecanismos y multitud de síntomas, por lo tanto es muy difícil conseguir el tratamiento adecuado. Y luego los riesgos de tratamiento a largo plazo con los analgésicos opioides, que hoy por hoy son las herramientas farmacológicas más potentes de las que disponemos. Hay que buscar, desde luego, o ya tenemos terapias no farmacológicas. Y luego, pues seguramente muchísimas cosas más que se me quedan en el bolsillo. Muchísimas gracias por su atención.
La ventaja es que ya sabes lo que han dicho los demás, puedes ver dónde se han equivocado, corregir. La desventaja que ya te han chapado la mitad de la charla, entonces, pero sobre todo cuando hay un tema. Entonces, vamos a ver, yo voy a señalar algunos aspectos. Soy Luis Gómez, soy clínico, soy médico anestesista, soy médico intensivista y trabajo en la unidad del dolor del Hospital General de Alicante. Y me tenéis para lo que queráis, básicamente para cuando duela algo y duela durante mucho tiempo, actuar sobre vosotros. ¿Qué es el dolor? Todos lo hemos experimentado, pero habría que definirlo. Ya lo ha dicho Clara. Básicamente el dolor es una experiencia. ¿Por qué decimos que es una experiencia? Es muy distinto cuando alguien coge y recibe un balazo en mitad de una batalla, que obviamente se está esperando que le den, tiene dolor, pero lo supera, lo lleva bien, que es el dolor que experimenta alguien que sufre un accidente fortuito en un vehículo da motor. Lo lleva mucho peor. ¿Por qué? Pues simplemente porque no se espera la circunstancia. Por eso es tan importante decir que el dolor es una experiencia. En función de las expectativas que nosotros tengamos sobre lo que va a ser el dolor y lo que va a representar sobre nosotros, lo vamos a sentir más o menos. Luego, no es ya solo una sensación, los aspectos psicológicos son fundamentales. Ese es el primer punto que yo quería señalar. Luego, el dolor es súper frecuente. El dolor agudo lo experimentamos en todo momento. Ya el doctor Ferrer ha comentado un caso que hay gente que no tiene dolor. Hay una familia pakistaní que se dedican a ser fakires, que tienen un déficit en un receptor, en un canal de sodio transmembrana. Entonces no tienen dolor agudo y mueren jóvenes. ¿Por qué? Porque el dolor es un mecanismo de defensa. Es fundamental que yo tenga dolor. La mayoría de los que no tienen dolor sufren lesiones graves, mutilaciones. Entonces, ¿qué pasa? Si es un mecanismo de defensa, ¿por qué me causa tanto sufrimiento? Porque en ocasiones ese dolor se descontrola. Nosotros utilizamos el dolor para evitar tener una lesión de más más alto nivel, pero en ocasiones lo que nos pasa es que el dolor se persiste en el tiempo. Básicamente decimos que el dolor es crónico cuando dura más de 3 o 6 meses. Lo digo porque hay autores que señalan los 3 meses, otros que señalan los 6. Pero desde luego cuando dura más de 6 meses decimos que el dolor es crónico. Y entonces ya no es básicamente un síntoma, no es solo una experiencia, es una auténtica enfermedad en sí misma que condiciona nuestra calidad de vida y nos llega a causar una situación de depresión intensa. De las posibilidades que nosotros tenemos para tratar el dolor hay muchas y muy variadas, muy diferentes. Pero vamos a hablar primero de cifras. En el estudio Pain in Europe se produjo en la década pasada, fue una encuesta, una recogida de datos a nivel de toda Europa. Lo que veíamos era lo que se pretendía ver es la prevalencia de dolor crónico. O sea, ¿cuántas personas había en Europa que experimentaban dolor de forma continua, prácticamente todos los días y durante más de 6 meses? ¿Creéis que era un porcentaje pequeño? Pues llegaba en la media de todos los países europeos, fue del 19%. Pero había algunos países como Noruega, no sé si por el mal clima que tienen o porque no tienen este tipo de experiencias de tapas y ciencia, que llegaba hasta el 30%. Esto es tremendo. Quiere decir que aquí, en España teníamos menos, el 12%, ¿vale? Está aumentando, porque los factores de riesgo para que el dolor sea crónico se dan cada vez de forma más prevalente en nuestra sociedad. Uno de los más importantes es la edad. Cuanto más vieja es la población, más dolor crónico tiene, porque el dolor crónico se asocia a patología degenerativa, por ejemplo la artrosis, o por ejemplo el cáncer. Hasta el 85% de los pacientes con cáncer en estadios avanzados experimentan dolor. Y es uno de los factores limitantes no solo en la calidad de vida, sino en la propia vida. Porque aquel paciente con cáncer que se encuentra en una situación tan mala que necesita fármacos muy potentes, puede llegar a necesitar llegar a una sedación terminal. Entonces vive menos el cáncer no lo ha matado. Lo ha matado el que lo hemos tenido que sedar para que no experimente una situación de sufrimiento tan intensa. Luego está el sobrepeso. ¿Creéis que el sobrepeso es prevalente en nuestra sociedad? ¿Cuántas personas obesas hay en nuestra sociedad? Pues cada vez más. Entonces tenemos una sociedad de personas ancianas y obesas. Los dos son los principales factores de riesgo para tener dolor crónico. Lo cual quiere decir que si ahora la prevalencia en España es del 12%, os puedo asegurar, o era cuando se hizo el Pain in Europe, que esto está aumentando y dentro de unos años tendremos mucha más gente con dolor crónico, que tenga dolor todos los días. Algunos vosotros, o incluso yo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tratar o prevenir el dolor crónico? Ya lo podéis pensar. Como no podemos hacernos más jóvenes de momento, no podemos transferir nuestros cerebros a una entidad cyborg que nos sustituya,
La alternativa pasa por hábitos de vida saludable para evitar el estar excesivamente gorditos. Esa es una de las medidas más importantes. ¿Pensáis que el dolor crónico no solo es, sabemos que es prevalente, pero causa gasto sanitario, gasto social? Es enorme. Las personas con dolor crónico, se hizo un estudio de la sociedad británica, de la sociedad de primaria británica, medicina de atención primaria británica, donde decían que los pacientes con dolor crónico iban de 6 a 9 veces al mes al médico. Y a pesar de todo, no experimentaban un alivio suficiente. Cuando se les preguntaba qué opinaban de cómo trataba su médico de atención primaria el dolor, la mayoría contestaron que pensaban que no lo sabía tratar bien. O sea, que no lo estaba haciendo bien, eso es lo que pensaban. Yo creo lo mismo, ¿vale? No lo digo por los médicos de atención primaria británicos, sino porque el dolor es algo muy complejo, entonces es muy difícil tratarlo bien. Entonces, médicos especializados en tratar el dolor hay muy pocos. ¿Cuántos? Muy pocos quiere decir que en la provincia de Alicante, donde la prevalencia, ya podéis figuraros, tenemos unos 2 millones de habitantes en la provincia de Alicante y el 12% tiene dolor crónico, no hace falta, podemos decir que por lo menos 120.000 personas tienen dolor todos los días. Entonces, si os diré que médicos especializados en tratar dolor crónico en la provincia somos menos de 100, probablemente os diría con experiencia menos de 50, ya os podéis figurar a cuántos pacientes tocaríamos por cada uno de nosotros para si tuviéramos que tratarlos a todos. Es imposible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que muchos médicos que no están especializados en tratar el dolor tienen que hacerlo. Y con poco tiempo y con pocos medios. En consecuencia, es un problema sanitario de primer nivel que exige una respuesta de las autoridades. Y existe un plan que está presentado a nivel del Ministerio de Sanidad para tratar de aprovechar eso. Y existe una sociedad específica española que se dedica al estudio del dolor y que promueve terapias específicas para eso. Y entramos en el quid de la cuestión. ¿Cuáles son esas terapias? Pues yo creo que ya Clara las ha señalado el aspecto farmacológico. ¿Cuáles pensáis que es cómo trata la gente el dolor sobre todo, fundamentalmente? Si es en el aspecto médico, sobre todo con antiinflamatorios. O sea, cuando alguien dice, cuando duele algo, ¿qué os tomáis? Pues un ibuprofeno, un Benadryl, un Ortip, un paracetamol. Eso va muy bien para el dolor agudo, funciona. Para el dolor agudo no muy intenso. Quiero decir, si a ti te abren la barriga porque te tienen que sacar parte del estómago, luego te cierran, si solo te dan paracetamol lo vas a pasar mal, hay que hacer más cosas. Pero para un dolor leve, pues puede funcionar perfectamente. El problema de los antiinflamatorios, que va muy bien para el dolor agudo, es que provocan, en lo que es el dolor crónico, lesiones orgánicas. Cuando se hizo una encuesta y se le preguntó a la población en general, ¿qué era lo que más valoraban en lo que se refiere al tratamiento del dolor? Era muy distinto a lo que consideraba el médico, valoraba el médico como mejor. Concretamente, el médico pensaba que lo más importante era tener un fármaco muy eficaz para tratar el dolor y que quitara el dolor. Pero la gente no contestó eso. Pensaba que lo más importante en lo que a un fármaco se refiere para tratar el dolor era que ese fármaco no le sentara mal. Pensad, ¿qué es más importante para vosotros? ¿Que os quite el dolor o que no os siente mal? Probablemente, si habláramos de fármacos para tratar la tensión arterial, todos me dirían, yo quiero un fármaco que me controle la tensión arterial. Obviamente no quiero que ningún fármaco me siente mal, pero el tema del dolor es clave que no siente mal. Entonces, los mecanismos, por eso cuando hablamos de nuevos fármacos y de investigación, es fundamental no solo que los fármacos vayan a ser muy eficaces, sino que además sean muy bien tolerados, porque la población lleva mal el tomar fármacos para tratar el dolor. Cuando nosotros damos un fármaco para tratar la tensión arterial, cosa que hacemos con frecuencia, a nadie se sorprende que le digan, no, ¿y esto cuánto tiempo lo voy a tener que tomar? Pues toda la vida, la mayoría de la gente lo toma bien, ¿no? Dice, pues bueno, pues claro, es un problema crónico, me lo tomaré toda la vida. Pero cuando tiene dolor crónico y le dices, ¿cuánto tiempo voy a tenerme que tomar esto? Y le dices, pues toda la vida, lo llevan fatal. ¿Cómo que toda la vida? Oiga, pero yo voy a estar con este dolor toda la vida, esto no puede ser. Tengo que arreglar esto, hay que hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que hace mucha gente? Pues va y se opera de algo. Las indicaciones quirúrgicas en dolor son cada vez más limitadas, desgraciadamente. Hay algunas cosas, por ejemplo, la artrosis de rodilla, que uno le pone una prótesis de rodilla, o la artrosis de cadera, le pone una prótesis de cadera y va bastante bien.
Pero mientras el 85% de la gente tiene dolor lumbar a lo largo de su vida en algún momento, toda la población adulta, el 85% de vosotros en algún momento de vuestra vida experimentaréis dolor lumbar, la mayoría irá bien, pero un porcentaje de vosotros lo tendrá crónico, lo tendrá para siempre. ¿Es muy tentador? No. Yo, cuando el coche está mal, o esto no funciona, pues el televisor no funciona, llamo al técnico, me lo arregla y ya vuelve ahí, ¿no? Somos muy mecanicistas y tendemos a simplificar, entonces pensamos que lo mismo pasa con nuestra espalda, y no es así, por desgracia. Cuando alguien se opera de la espalda, la mayor parte de las veces, quiere decir que más del 50% no mejora. Entonces, ¿qué hacen? No es tan fácil resolver el problema. Entonces, como la gente quiere resolver su problema de dolor crónico, tiende a operarse. Muchas veces operamos más de lo que hace falta, sin que eso suponga una mejoría de la situación del paciente, ni a medio ni a largo plazo. Por eso tenemos que buscar alternativas. No digo que no os operéis, hay indicaciones, hay que estudiar cada caso de forma individual, pero operarse no es la solución en muchos casos. Los fármacos pueden tampoco ser la solución. La mayoría de la gente, de los médicos que se dedican a tratar el dolor como no especialistas en dolor, lo primero que da es un antiinflamatorio. Cuando somos ancianos o no tan ancianos, de mediana edad, y nos dan un antiinflamatorio, están aumentando, sobre todo por tiempo prolongado, están aumentando nuestra probabilidad de morirnos. Así como por tiempo prolongado, estoy hablando de más de una semana. Tenemos más riesgo cardiovascular, más riesgo gastrointestinal y más riesgo de sufrir un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular. Esto hay que pensarlo. No es así para el paracetamol, ¿vale? Pero para los demás antiinflamatorios, para todos ellos, este riesgo es un riesgo real. No estoy hablando si lo tomáis un día o 2 días o hasta 7 días, pero a partir de 7 días pensaros. ¿Cuál es la alternativa? Cuando el dolor es intenso o el dolor es crónico, no demos antiinflamatorios. Paracetamol podemos darlo. Y asociamos pues un opioide, como he dicho, un opioide mayor. ¿Pensáis que los opioides llevan mucho tiempo comercializados? Hay un papiro en una de las diapos que traía, sale que es el papiro Evers, que es del 3000 a.C. y habla del zumo de la amapola como solución para tratar el dolor, ¿vale? O sea que esto ya lleva su tiempo, ¿no es? Y por cierto que la morfina sigue siendo el opioide más ampliamente usado para tratar dolor agudo y sigue siendo muy eficaz en dolor crónico o en el tratamiento del cáncer y es medicamento fundamental de la OMS. Se aisló en el año 1804, o sea que a pesar de que necesitamos fármacos nuevos, los antiguos siguen siendo válidos, y los podemos seguir usando. El opioide lo usamos cuando el dolor es de moderado e intenso. Pero luego, ya lo ha dicho Clara también, además del dolor somático, del dolor que experimentamos en un músculo, cuando nosotros nos cortamos o tenemos una lesión en un músculo, nos preguntan, ¿dónde me duele? Yo digo, aquí me duele. Cuando tengo el dolor en el corazón no es tan fácil. A veces decimos, ¿dónde te duele cuando tienes un infarto? Y dicen, no, pues me duele el brazo, me duele la mandíbula. Yo recuerdo un paciente que tenía dolor cuando subía escaleras en la muñeca y era una angina de pecho. Lo digo, ese es el dolor que llamamos visceral, porque es un dolor referido. El dolor visceral también se puede tratar con opioides y se puede tratar con antiinflamatorios, pero es un poquito distinto. Y luego existe el dolor neuropático. El dolor neuropático es por lesión del propio sistema nervioso. Y es ese dolor que se caracteriza por una sensación extraña que la gente define, tiene muchos síntomas, pero algunos de ellos es tengo sensación de ardor, tengo sensación de hormigueo, tengo sensación de corriente eléctrica en una parte, por ejemplo. Me duele la espalda y noto una sensación de corriente eléctrica que me llega hasta el dedo gordo del pie. Eso es una lesión nerviosa, es una afectación nerviosa de la raíz lumbar L5. Por deciros una, eso tampoco es especialmente relevante. Lo que quiero que tengáis en cuenta es que cuando alguien tiene una lesión y experimenta una inflamación, se inflaman todas las estructuras. Se inflaman las estructuras musculares, las estructuras óseas, las estructuras nerviosas. Y sobre las estructuras nerviosas aparece esa sensación de hormigueo, corriente eléctrica, de malestar. Los hemos experimentado todos, o por ejemplo cuando nos han traído una muela y tenemos un flemón. Pero también esta lesión crónica, por ejemplo, cuando hay una lesión medular por un accidente de tráfico, se queda esta persona que ha sufrido la lesión medular con un dolor muchas veces crónico, que nota como una sensación de trayazo eléctrico que le va desde la zona de la lesión hacia ambos miembros inferiores. Eso no funciona con antiinflamatorios, no sirve de nada.
no funciona tampoco bien con opioides, necesita otros fármacos, fármacos que son de tipo antiepilépticos y antidepresivos, y se alivia. Los fármacos son suficientes. Habíamos dicho que había un aspecto muy importante, que era el aspecto emocional del dolor, ¿verdad? Como es clave, debemos de actuar también en el aspecto psicológico. La psicoterapia es clave también para tratar el dolor crónico. El que las personas se sometan a una valoración psicológica, a técnicas de relajación y a técnicas de afrontamiento, va a facilitar mucho el control del dolor. Luego, los psicólogos y los psicoterapeutas tienen un papel fundamental en el tratamiento del dolor crónico. Nosotros tenemos un psicoterapeuta con nosotros. Luego hay otro aspecto que es la terapia física, no solo para mejorar la funcionalidad, sino que el mero hecho de que yo tengo una lesión de rodilla y me duele todos los días, el que yo fortalezca mis músculos cuádriceps me va a facilitar mucho no solo el caminar, sino que fijará la rodilla y me la protege de que la lesión vaya a más. De tal forma que la terapia física, la fisioterapia o el tratamiento rehabilitador son claves también en el tratamiento del dolor. Voy más allá. Cuando no se resuelve con fármacos, no se resuelve con tratamiento rehabilitador o fisioterapia, y tampoco se resuelve o se alivia el dolor con el tratamiento psicológico, tenemos otros elementos que son claves. Son lo que llamamos el cuarto escalón de la escalera analgésica de la OMS, que ya he señalado. Claro. Quiere decir, el primer escalón son los antiinflamatorios, el segundo escalón los opioides débiles, el tercer escalón los opioides potentes como la morfina, el cuarto escalón es algo más. ¿Qué hacemos? Bloqueos nerviosos, por ejemplo. Cuando a veces el dolor es porque hay un círculo vicioso que lo perpetúa, de señales eléctricas que vienen desde nuestro propio cerebro, desde nuestra propia médula, hacia la estructura lesionada. Nosotros, los anestesiólogos, y los expertos en tratamiento del dolor, podemos colocar una aguja al lado de la estructura nerviosa que conduce y administrar una dosis de un anestésico local que bloquea la transmisión o un corticoide que disminuye la inflamación del nervio, de tal forma que puede mejorar el dolor que está experimentando esta persona en toda una parte de su cuerpo. Cuando una persona tiene cáncer, muchas veces y dolor asociado al cáncer, muchas veces mejora con el tratamiento farmacológico. Muchas veces quiere decir aproximadamente el 80-85% de los casos, casi a veces el 90%, mejoran solo con eso. Pero hay un 10-12%, a veces 15%, dependiendo del tipo de neoplasia que sea, que no mejoran con nada de eso. El dolor es tan insufrible que les puede llegar a llevar al suicidio o a que pedir una sedación terminal, por lo que su vida se acorta mucho. ¿Existe solución para eso? Pues sí. Por ejemplo, en una neoplasia de páncreas nosotros podemos colocar una aguja sobre la estructura nerviosa que recoge la sensibilidad del páncreas y administrar alcohol. Ese alcohol destruye los nervios que recogen la sensibilidad del páncreas canceroso y mejora muchísimo los síntomas del dolor, de tal forma que la persona que tenía un dolor inenarrable, penetrante, llamamos, de repente tiene un dolor muy suave que se le calma con una pequeña dosis de morfina o a veces sin nada siquiera. Aunque luego, si la neoplasia avanza, puede volver a reaparecer el dolor. En otros tipos de cáncer, cuando hay metástasis, o sea, hay lesiones a múltiples niveles, lo que hacemos es que colocamos un catéter por dentro de la propia columna vertebral y administramos fármacos en el espacio perimedular, de tal forma que esos fármacos que llegan a la médula son mucho más, tienen un efecto mucho mayor, y personas que no se estaban aliviando con fármacos que tomaban por vía sistémica o por vía cutánea, tienen un alivio muy considerable del dolor. También se puede, ahí en el propio espacio perimedular, administrar sustancias coadyuvantes. Por ejemplo, podemos poner opioides, pero también podemos poner relajantes musculares, podemos poner anestésicos locales que tengan efecto justo en el punto donde está inyectándose el fármaco. De tal forma, por ejemplo, para que os hagáis una idea, cuando hay una lesión del esófago, colocamos el catéter un poquito más arriba porque la inervación del esófago es más alta y ahí colocamos los fármacos. Cuando alguien tiene una hernia discal y tiene una lesión nerviosa asociada a la hernia discal, muchas veces experimenta un troyazo eléctrico terrible hacia una de las partes de su cuerpo que está inervada por esa raíz nerviosa. Puede ser, por ejemplo, el cuello, y que tenga un dolor en el dedo medio de la mano terrible. Eso es una afectación de la raíz C7. Pues si yo le coloco una aguja junto al ganglio de la raíz dorsal, es una estructura de esa raíz, y ahí le administro o un fármaco o una corriente eléctrica alterna suave que llamamos de radiofrecuencia, que tiene entre 300.000 y 500.000 hercios,
lo que hago es que tengo un efecto antiinflamatorio sobre la propia raíz nerviosa y se produce un alivio del dolor significativo. Puede ser transitorio, pero mejora mucho la calidad de vida. Eso es lo que hacemos, lo llamamos técnicas de radiofrecuencia. En otras ocasiones, cuando lo que tenemos es que cortar auténticamente el nervio, las articulaciones entre las vértebras las llamamos articulaciones interapofisarias. Cuando se producen lesiones discales, el espacio entre las vértebras disminuye, se produce una artrosis de las articulaciones de la parte posterior de las vértebras, las que os he dicho que se llaman interapofisarias, dando un dolor intenso que aumenta cuando la persona se estira y dice: no me puedo estirar, tengo una calidad de vida muy mala, apenas me puedo mover. Nosotros lo llevamos a quirófano, le colocamos un aparato de rayos X para ver las articulaciones, colocamos en una posición determinada las agujas y quemamos los nervios que recogen la sensibilidad de esas articulaciones, de tal forma que la persona dice: he mejorado mucho de mi dolor, tengo una calidad de vida mejor, y sin tener que dar fármacos, ¿vale? O sin tener que aumentar las dosis de fármacos que hay. Luego, además, tenemos el paciente que se ha operado de espalda y no ha ido bien. Os he dicho que es el 50%, un poco más del 50%, y que queda con una situación de dolor crónico. Pues tenemos la opción también, que lo hacemos, de la estimulación de cordones posteriores. ¿Qué es eso? Colocamos un electrodo por dentro de la columna vertebral, dependiendo de dónde tenga la persona el dolor. Si es un lumbar, lo colocamos a nivel torácico. Si es un dolor de los miembros superiores por una cirugía de columna cervical, lo colocamos a nivel cervical. Y ese electrodo está conectado a un aparato parecido a un marcapasos que lo que hace es que da una señal eléctrica a la propia médula espinal, a la parte posterior de la médula espinal. Y no solo bloquea la entrada del dolor, sino que además favorece la liberación de sustancias que hay dentro de la propia médula espinal y que regulan el dolor. Con lo que se consigue un alivio en el dolor lumbar que puede llegar a ser de más del 85% del dolor que experimentaba la persona. Pues este tipo de técnicas es las que estamos haciendo nosotros en la unidad del dolor. Podéis conocerlas cuando queráis, estamos abiertos a que vayáis para informaros cuando lo necesitéis o cuando queréis hacerlo, y no digo nada más. Venga, un placer haberos dado esta pequeña charla. Bueno, y ahora estamos ya, la mesa está abierta a contestar cuantas curiosidades, preguntas, dudas tengan. Así que cualquier pregunta que tengan es el momento de formularla a nuestros ponentes. Hola, buenas tardes. Me ha gustado mucho la presentación. Yo quería tener una curiosidad. ¿Hay alguna forma de medir objetivamente el dolor? Porque si depende de lo que diga el paciente, pues según este sea más o menos quejica, pues puede valorarlo de una manera u otra. ¿Hay alguna manera de objetivizarlo? La pregunta es muy buena. Vamos a ver, nosotros lo que hacemos, hay una forma que no es objetiva, que digamos que es intersubjetiva, como casi todo lo que hacemos, casi todo lo que hacemos los seres humanos. O sea, hay varias escalas, lo hacemos con escalas. Por ejemplo, una de ellas sería la escala verbal del dolor. Digo, entre 0 y 10, 0 ningún dolor y 10 el dolor más intenso que usted puede imaginar. ¿Cuál es el dolor que experimenta usted en estos momentos? Y hay gente que te dice, 1 millón. Digo, no, perdón, que he dicho entre 0 y 10. Dice, no, 1 millón. Entonces, es difícil, depende de la capacidad de introspección, ¿vale? Es variable de una persona a otra. Y usamos también otro tipo de escala, que es la escala verbal del dolor. Es una escala en la que nosotros tenemos 2 puntos, uno ningún dolor, otro el dolor más intenso. Y le damos un bolígrafo a la persona y le decimos, marca usted entre los 2 puntos cuál es el dolor. Entonces él hace la rayita donde quiere y nosotros con una reglita lo medimos. De forma intersubjetiva, ¿no? Sí que existe una forma que tampoco es objetiva exactamente, pero que es el utilizar un dispositivo que se llama QST. ¿Qué es el QST? Pues el QST que se utiliza es más una herramienta de investigación que una auténtica herramienta clínica. Es un ordenador que va conectado a un equipo de sensores, entonces lleva varios tipos de sensor, pero vamos a centrarnos en uno solo. Por ejemplo, un sensor de temperatura. Y es que cuando toco algo caliente o frío, por ejemplo, tengo muchísimo dolor. Entonces yo cojo y coloco un dispositivo que es capaz de cambiar su temperatura y va conectado a un ordenador. Se lo coloco a la persona y empiezo a aumentar la estimulación hasta que él me dice, uy, esto es molesto.
Entonces yo lo señalo y esto lo puedo hacer de forma repetida. A veces lo hago diciendo que estoy aumentando y lo aumento de verdad, y otras veces no lo hago para ver lo que me contesta, porque lo digo por el que es quejica, ¿sabes lo que quiero decir? De tal forma que hago toda una batería. Eso vale para estímulo mecánico, pero también se puede hacer para estímulo térmico y también incluso estímulo químico. Es una forma de objetivar, mejor dicho, de intersubjetivar lo que es el dolor y lo que experimenta la persona. Hay otro dispositivo que lo llamamos el algómetro, que es un dispositivo presométrico, que lo que hace es que yo pongo una determinada presión y lo coloco en una zona y voy aumentando la presión hasta que la persona, este no va computarizado, pero lleva una marca de presión, hasta que la persona me dice, uy, me duele, ¿no? Entonces hay unas escalas que te dicen determinada presión, a la mayoría de las personas no le duele, y las personas que tienen dolor crónico pues tienen dolor. Digamos que es una forma de valorarlo. Y para terminar, ¿qué pasa cuando es un anciano demente o es un niño muy pequeño que no es capaz de transmitir la información? Pero pues tenemos unas escalas de caritas. Tenemos una carita que es sonriente, porque sabemos que eso no, todo el mundo interpreta que no duele. No sé si lo sabéis, pero los estudios que se han hecho antropológicos nos dicen que la sonrisa no es algo, es algo natural, o sea, no es algo aprendido, porque hemos cogido poblaciones totalmente aisladas de Papúa Nueva Guinea que sonreían, y era la primera vez que entraba en contacto con el hombre blanco. Entonces, la sonrisa, el niño ve la sonrisita y dice no duele, y en cambio cuando está llorando a lágrima viva, considera que el dolor es intenso. Pues tenemos varias caritas, entre una y otra, pues caritas que está un poquito triste, que cierra los ojitos, que quiere irse de la mami. Entonces, digamos que es una forma de intentar valorar cómo es el dolor en la población pediátrica o también en la población anciana, que no es capaz de interpretar bien pues lo que estaba comentando de las escalas verbales o las escalas analógico-visuales. Vale, gracias. ¿Y algún modelo animal para estudiar el dolor? Porque ahí lo del boli, las caritas, eso ya no funcionará. Perdón, lo de... Modelo animal para estudiar. Nosotros, bueno, Antonio también tiene muchos modelos animales. Yo he trabajado fundamentalmente en test de nocicepción. Entonces son test o pruebas en los que se les produce dolor al animal y ves la respuesta analgésica. Entonces tenemos test térmicos, que es la placa caliente, que es, vamos, muy usada, muy fiable, ¿no? Y luego otro tipo de test que son el test de la retirada de la cola del roedor, de rata o ratón. Entonces, todo esto son test que utilizan estímulos térmicos. O sea, el del hot plate implica una respuesta más integrada, porque se pone al animal en una placa caliente a una determinada temperatura, 55 grados, y entonces se evalúa el tiempo que tarda en intentar escapar, con lo cual es una respuesta integrada. Mientras que se comenta que el reflejo de la retirada de la cola es un reflejo espinal. Entonces, luego hay otros muchísimos más modelos de dolor neuropático, que tú conocerás más. Sí, modelos de dolor en animales existen una enorme variedad. Cada vez están. El problema en el estudio, como ya decía en mi presentación, del estudio del dolor en modelos animales es su falta de traslación a los humanos. Y podemos probar miles y miles de moléculas, miles y miles de productos con una actividad que en modelos animales es extremadamente analgésica, y eso es lo que nos entusiasma, y cuando vamos al humano, ninguno de ellos progresa de los estudios clínicos. Y existen varias razones. Primero, porque los humanos y los ratones somos distintos, eso de seguro. Lo segundo es que los estudios, cuando se hacen en modelos animales, normalmente los científicos lo que queremos es evitar cualquier tipo de variabilidad para poder discernir si hay o no hay un efecto. ¿Y cómo evitamos eso? Pues utilizamos animales que suelen ser isogenéticos, es decir, hermanos de hermanos de hermanos de hermanos. Todos son exactamente iguales,
de la misma edad y del mismo sexo. Y obviamente ahí todo funciona porque no hay diversidad. Cuando uno lo prueba en humanos, cada humano es diferente y como han apuntado a los contertulios, tanto Clara como Luis, la variabilidad interhumana es enorme y por lo tanto, obviamente con esa variabilidad enmascara cualquier tipo de efecto analgésico y por lo tanto evita esa traslación. En animales se puede medir, obviamente no podemos poner las caritas en ellos porque no nos van a responder, tenemos medidas objetivas dentro de lo que cabe, pero su valor translacional en estos momentos es bastante cuestionable. Y bastante cuestionable porque, como digo, utilizamos modelos que son extremadamente isogenéticos, es decir, todos son hermanos de hermanos. Y después existe otro tema que no hemos hablado en la mesa y que yo creo que también es importante, y es la prevalencia de género en muchos tipos de dolor, que afecta fundamentalmente en ratios de 4:1 más a mujeres que a hombres. Y obviamente hay ahí un componente hormonal importante. Y ese componente hormonal importante en los modelos animales no lo hemos estudiado nunca porque como nos produce mucha variabilidad nos hemos ido a estudiar los machos. Por tanto, seguimos teniendo un desconocimiento acerca de cuáles son los motivos por los que existe esta prevalencia de género que no ha sido abordada científicamente en el pasado. Ahora ya existen normas y recomendaciones por parte de las organizaciones internacionales para el estudio del dolor para que en los estudios que se realicen en modelos animales que se incluyan tanto machos como hembras y una diversidad de edades para que haya un poquito más de traslación entre lo que hacemos en el laboratorio y lo que hacemos en y los estudios que se realizan posteriormente o las pruebas que se realizan en humanos. Esto es esencial para aumentar la traslación, pero también es esencial desde un punto de vista del uso de los animales de experimentación. Y es que de esta forma evitaremos utilizar animales de experimentación de forma fútil y tendrán una utilidad mucho más. Ya saben que hay una controversia en estos momentos entre si hay o no que utilizar animales de experimentación para fines científicos. Obviamente hay este debate en la sociedad y los científicos debemos de ser totalmente transparentes en reconocer los errores que se han cometido y en intentar corregirlos para que se pueda producir esa transición. Entonces, modelos animales existen muchos, la cuestión es cuál es la translacionalidad a la hora de generar terapias que sean útiles para los humanos. Y ahí todavía estamos bastante atrasados. ¿Más preguntas? Buenas tardes. Era para el doctor de la unidad del dolor. Quería saber si la fibromialgia la atienden en esta unidad, si deriva el médico de cabecera o el especialista. Buena pregunta también. La fibromialgia nosotros como tal no la tratamos. Lo digo porque hay una unidad de fibromialgia específica en el Hospital de San Vicente. Hoy por hoy la fibromialgia es una entidad que se considera un dolor neuropático central, pero es una entidad heterogénea, hasta el punto que muchísimos pensamos, entre los que yo me incluyo, que es una especie de cajón desastre, donde diversas entidades nosológicas, o sea, diversas enfermedades que no están bien caracterizadas, se han incluido en esta misma categoría, pero que es una entidad heterogénea, o sea, que por eso hay algunas funcionan mejor, algunos fármacos y otros no. Esto nos pasa mucho con mucha patología. Entonces, hoy por hoy, nosotros actuamos porque las personas con fibromialgia lo que tienen muchas veces no es solo ya el propio dolor crónico de la fibromialgia, sino que obviamente experimentan también un envejecimiento y tienen artrosis. Entonces, si tienen una artrosis, el problema de la persona con fibromialgia es que la experimenta con mucha más intensidad el dolor que aquella persona que no tiene fibromialgia, el dolor asociado a la artrosis. Entonces, sobre determinadas entidades locales, por ejemplo, una artrosis de rodilla, en la persona con fibromialgia va a tener mucho más dolor por una pequeña lesión de rodilla que una persona sin fibromialgia. Sobre esa sí podemos actuar, pero sobre el conjunto, sobre el dolor crónico, lo que nosotros llamamos el miofascial generalizado, desgraciadamente hay poco que podamos hacer, en lo que se refiere a unidad del dolor como tal.
requiere, bueno, pues en la unidad de fibromialgia del Hospital de San Vicente hacen una valoración global del caso, hacen una serie de recomendaciones de hábitos de vida saludable y aconsejan una terapia farmacológica que se puede mantener en el tiempo, suave y que tiene eficacia más o menos demostrada, porque a día de hoy una terapia auténticamente eficaz en todos los casos de fibromialgia no existe. Yo apuntaría que en el caso de la fibromialgia es el único tipo de dolor para el que no tenemos ningún tipo de modelo. Como ha dicho Luis, es extremadamente cajón desastre en el sentido que no entendemos qué es lo que está ocurriendo, con lo cual su reproducción a nivel de laboratorio en estos momentos ha sido imposible, y eso también causa que no existan tratamientos específicos para el mismo. No se ve ningún tipo de alteración evidente y eso es lo que nos complica a los que nos dedicamos a estudiar los mecanismos e a identificar posibles tratamientos, la labor de poder corregir esta patología. ¿Más preguntas? ¿No tiene más preguntas? Bueno, el dolor crónico, o sea, ese comportamiento anormal de esa nervio, ¿no? Me refiero a que cuando empieza a funcionar mal el sistema de receptor, ¿no? ¿Eso es hereditario? O sea, la predisposición a sufrir dolor crónico es hereditaria. ¿Tiene un componente genético? No lo sé. Yo diría que, bueno, igual Luis me corrige y me lo explica más fácilmente, pero yo diría que lo que es hereditario es la patología. Lo que podría ser hereditario es la patología que lo produce. Pero no el dolor. Pero no, o sea, si hay una obesidad, si hay una tendencia a la artrosis, si hay, o sea, una carga genética con una base para esa patología o esa enfermedad, eso sí, pero no en teoría el dolor, a no ser que haya alguna alteración genética en cuanto a la percepción, como hemos hablado de estas familias que no tienen sensibilidad dolorosa, yo diría que no, pero igual Yo iría más allá, vamos a ver. Imaginar, por ejemplo, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Clara. No es el dolor lo que se hereda, sino las patologías que llevan aparejado dolor crónico. Por ejemplo, si una persona tiene una enfermedad de Marfan, que es una enfermedad del colágeno, del tejido conectivo, o sea, del tejido que digamos que hay entre las células, por explicarlo de forma simple, entonces estas personas tienen un aspecto determinado y tienen más tendencia a desarrollar determinados problemas, problemas articulares, problemas en las grandes arterias. Entonces esa tendencia a tener esos problemas produce, digamos, una alteración de las estructuras del organismo, y esto provoca dolor crónico, pero no es el dolor en sí mismo. Y todavía abundaría más. No solo es importante que el dolor en sí mismo sea consecuencia de las alteraciones sobre los sistemas orgánicos, sino que la respuesta a los analgésicos es variable también por un componente genético. Esto es clave, ¿eh? Hoy por hoy ya sabemos cada vez más. Hemos visto pacientes en la clínica, aparte de lo que se ha visto a nivel experimental, por supuesto, pero digo en la clínica, a veces de cuando en cuando observamos un paciente que tiene un dolor muy intenso después de una cirugía, por ejemplo. Estoy recordando un caso de una cirugía de abdomen, un señor que tenía un dolor intensísimo y se le habían puesto ya unas dosis muy altas de opioides y no mejoraba. Entonces costó muchísimo controlar el dolor. Y cuando finalmente luego se le hizo un estudio genético, se vio que tenía una alteración genética que se había relacionado en la literatura con una resistencia al efecto de los opioides. Entonces esto es lo que hay. Hay determinadas personas, determinados perfiles genéticos que hacen que tengamos una susceptibilidad variable a los fármacos analgésicos. Y luego además que el fármaco analgésico ideal para nosotros sea distinto. Con el tiempo vamos a llegar a tener un auténtico
llevando con nosotros en nuestro SIP, en nuestra tarjeta, un perfil genético que dirá, para mí lo ideal no es ponerme morfina, para mí lo ideal es ponerme pentazocina, que es otro fármaco, porque respondo mucho mejor por mi genética a la pentazocina que a la morfina, y como eso muchísimos fármacos. Un poco por ahí, como nosotros, va el futuro de la medicina, pero está muy lejos todavía, estamos a muchas décadas todavía, creo yo, pero ojalá me equivoque, de poder tener esto que sería lo ideal. No solo nuevos fármacos, sino un análisis genético individualizado que nos permita seleccionar los mejores fármacos para cada persona concreta. Y esto vale no solo para el tema del dolor, sino por ejemplo para el tema de la sepsis grave. Digo porque tenemos aquí también un compañero que se dedica como yo a ese tema. Siguiendo con el tema que ha comentado Luis de las bases genéticas, yo creo que dentro de la farmacología hay un aspecto muy importante y es un aspecto farmacocinético, que es el metabolismo. Entonces, todos los fármacos se metabolizan fundamentalmente en el hígado. Entonces, hay fármacos que utilizan vías metabólicas que pueden estar sujetas a una diversidad genética. Entonces, lo que se llama los metabolizadores rápidos o los metabolizadores lentos. Entonces, eso está muy claro para fármacos antihipertensivos, por ejemplo, en los cuales pues para un metabolizador rápido hay que darle dosis muchísimo más altas que a un metabolizador lento, pero con los fármacos analgésicos también ocurre. O sea, la morfina es un fármaco que se metaboliza por un conjugación. Entonces, produce dos metabolitos activos. Entonces, imagínate una persona que tiene un déficit de ese metabolismo, pues entonces va a ser resistente al efecto de la morfina o va a tener una variabilidad en el efecto. Entonces, son múltiples las causas que pueden estar originando la variabilidad, desde farmacodinámicas hasta farmacocinéticas y genéticas puras. Añadiendo un poco sobre la genética del dolor, se hizo hace unos 5 o 6 años un estudio genético en pacientes de migraña. Este estudio contemplaba 10.500 pacientes de migraña donde se estudiaron todo su genoma y se aislaron unos marcadores genéticos que aparentemente aumentaban la prevalencia o estaban asociados con la propensión a sufrir migraña. Cuando se miró cuáles eran esos marcadores genéticos, ninguno de ellos era la alteración de un gen. Estaban en esas zonas que tenemos en nuestro genoma, que tradicionalmente se han considerado como zonas de ADN basura, que hoy sabemos que no están basura, sino que hacen regulaciones, pero en realidad son más bien implicadas no tanto en la genética, pero sí pueden estar implicadas en la epigenética, que obviamente está modulada por el medio ambiente y por las actitudes que tomemos, desde la obesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que genéticamente todavía no se ha demostrado que exista ningún tipo de relación, pero epigenéticamente sí podría existir algún tipo de cambio asociado a los hábitos que tenemos, o modulado por los hábitos que tenemos, que nos predispone a una población a sufrir más propensamente tipos de dolor. De nuevo, el dolor es muy heterogéneo, hay muchos tipos distintos y por lo tanto este caso es el caso de la migraña, donde se ha podido estudiar. En otros no se ha hecho este estudio que yo conozca todavía. ¿Alguna pregunta más? Se ha valorado, por ejemplo, se hizo un estudio a nivel nacional sobre los tipos de la prevalencia de dolor postquirúrgico según determinados marcadores genéticos. El problema es que estamos todavía en pañales en todo ese tema, pero yo creo que poco a poco se irá sabiendo cada vez más. Es un campo en el que tenemos mucha ilusión, pero pues, todavía falta mucho. Pues si no tienen más dudas ni curiosidades, por supuesto, tanto el doctor Luis Gómez como la doctora Clara Fabra están a su disposición para poder charlar ahora un poco más
distendidamente. Por mi parte, simplemente agradecer a los dos que hayan participado con nosotros en esta nueva jornada de Ciencia con Tapas, agradecer a todos ustedes su presencia y espero que hayan disfrutado de esta nueva jornada de Ciencia con Tapas, e invitarles a la próxima jornada de Ciencia con Tapas, que ya estamos empezando a organizar y que será publicitada en su momento, pero que calculen que será en unas 6 a 8 semanas que volveremos a este mismo foro a discutir algún tema. Y si alguno de ustedes quiere que discutamos de algún tema específico, ya saben que nos pueden mandar las propuestas de temáticas que nosotros buscaremos los expertos y los traeremos aquí para debatir todo aquello que les resulte de interés desde el punto de vista científico. Y sin más, como siempre digo, están ustedes invitados a las tapas por el Instituto de Biología Molecular y Celular. Muchas gracias.